En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo 4, otras celebraciones litúrgicas. Artículo primero, los sacramentales. El Catecismo dedica a estos sacramentales 10 números y el día de hoy vamos a profundizar en el número 1673 con el tema que tiene como título Diversas formas de sacramentales, donde el Catecismo tiene un apartado muy especial para comentar las distintas formas de sacramentales. Y estamos en concreto ahora reflexionando, estudiando sobre los exorcismos. El exorcismo simple, que es el que se practica en el día del bautismo, y ahora muy especialmente en el exorcismo solemne. Número 1673 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída a su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó. De él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. Hemos tenido, queridos amigos, la ocasión de distinguir el hecho de que existen exorcismos simples y exorcismos solemnes. Los exorcismos simples, todos los católicos los hemos recibido en el momento propio del rito del bautismo. Ahí es donde tiene lugar el exorcismo simple, donde se invoca el poder de Dios para que esa persona que está siendo bautizada sea liberada del poder de Satanás. Y por ese poder del bautismo sea rescatada viva y pase al señorío de Jesucristo por esas aguas benditas del bautismo. El sacramento del bautismo pone a ese niño, a esa niña o a ese adulto bajo el señorío de nuestro Señor, porque Jesús en el bautismo nos ha marcado, nos ha sellado, nos ha rescatado de ese príncipe de las tinieblas, de ese príncipe de este mundo. Por eso Jesús dijo: vosotros no sois de este mundo, porque el bautismo nos ha rescatado de ese principado de Satanás que es este mundo y nos ha hecho criaturas suyas para el cielo. Eso que sucede en el bautismo es a lo que llamamos un exorcismo simple. Pero existe en el seno de la Iglesia, la experiencia nos lo ha dicho por 2000 años, que también Satanás tiene la posibilidad de influir de una manera que no es la ordinaria, ¿no? Ciertamente no es la normal, pero Satanás tiene una capacidad de influjo que no se puede negar esta posibilidad, ¿no? Que él actúe directamente en los hijos de Dios, que pueda tener incluso una posesión en algún momento determinado de la vida de uno de ellos. De hecho, queridos amigos, vemos en Jesucristo que Él, como dice este número del Catecismo,
él practicó exorcismos, él expulsó a Satanás de personas en las que Satanás estaba. De alguna manera, Satanás se había adueñado de esas personas. Algunos de sus espíritus inmundos se habían adueñado de personas, les habían quitado su libertad. Jesucristo enfrentó directamente a Satanás y realizó exorcismos. Es decir, Jesús expulsó a aquellos demonios. Incluso vemos cómo los evangelios nos dicen que eso era un signo que iniciaba el reino de Dios. Era como el indicador que el reino de Dios estaba ahí, que había llegado a ellos. En el evangelio se dice, si yo expulso a Satanás, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ese es el signo, expulsar a Satanás. Por eso, la iglesia se toma este tema de los exorcismos muy, pero muy en serio. Y en la explicación que nos hace la iglesia en su enseñanza de lo que son los exorcismos solemnes, la iglesia continúa diciéndonos, especialmente en estos prenotandas, que son esas indicaciones que tiene el ritual de exorcismos de la iglesia católica, la iglesia continúa enseñándonos que hay que ser muy prudentes antes de realizar un exorcismo. Y recurre a todos los medios, teniendo informes médicos, informes psiquiátricos, para no equivocarse, para poder tener claro que esos indicios que una persona está padeciendo sea realmente una posesión diabólica. Necesita la iglesia tener todo este aval también de la ciencia médica para que no nos vaya a confundir el demonio con una enfermedad psiquiátrica de una persona o cualquier otra situación, haciéndonos pensar que es una enfermedad cuando se trataba realmente de una posesión. Por tanto, la iglesia es muy, pero muy prudente y no se presta fácilmente a realizar un exorcismo simplemente porque alguien viene y lo pide. Es muy normal encontrarse esto en las parroquias, ¿no? La gente viene y dice, padre, ¿será que le pueden hacer un exorcismo a mi hermano, a mi hermana, a mi hijo, a mi hija, a mi papá? ¿Y qué será lo que tiene? No, es que toma mucho. No, bueno, pero eso no significa que necesite un exorcismo porque toma mucho, porque se droga o no. Pero vienen las personas buscando exorcismos de una manera increíble. Realmente uno se impacta de la cantidad de veces que piden esto, ¿no? Y la iglesia nos dice lo contrario, ser prudentes, porque estamos hablando de cosas sobrenaturales y se obraría mal si viviera la iglesia practicando exorcismos solemnes a diestra y siniestra, sin que eso tenga que ver directamente con una posesión diabólica. Fíjense, queridos amigos, que incluso, ¿cómo será de discreta la iglesia que el catecismo de la Iglesia Católica que estamos estudiando tiene 2.865 números y dedica uno solo a este tema del exorcismo, a este exorcismo mayor, este exorcismo solemne, este número, el 1673, solo uno de 2.865.
Y uno se preguntaría, bueno, pero ¿y qué quiere decir eso? Que el exorcismo no es importante. Sí, sí lo es. Pero la iglesia es consciente de que la forma ordinaria, el conducto ordinario por el que actúa Satanás, generalmente no es hacer posesiones diabólicas. Él usa otros conductos y muy, pero muy especialmente, incluso podríamos decir esporádicamente, se ve un caso de una posesión diabólica directa. Y esto es muy, pero muy importante tenerlo claro. Es más, en nuestra cultura de Occidente, nuestro mundo tan secularizado, suelen darse menos casos de posesiones diabólicas que en otros lugares donde están menos secularizados y todavía muy arraigados a sus culturas. Por ejemplo, en el África, ¿no? Y la razón es bastante obvia, queridos amigos. Fíjense, si en nuestra ciudad, aquí en nuestro contexto, en Occidente, en este contexto tan secularizado, tuvieran lugar una posesión diabólica de esas un poco espectaculares que nos muestran así en las películas, y la gente viera como un signo de poder de la iglesia ahí en la parroquia o en el lugar donde se practique, a una persona poseída por Satanás y que es sanada públicamente por uno de los exorcistas de la iglesia, eso tendría un tremendo efecto de conversiones en muchísimas personas. Y el demonio, que no es tonto, él obra de otra manera. Porque él no va a obrar algo que le va a llevar al efecto contrario, que es que la gente vea el poder de Dios y se convierta. Por eso el demonio no usa como su medio ordinario poseer personas, porque después la gente va a mirar esto, va a mirar cómo la iglesia es capaz de liberarlos de su poder y se van a convertir. Fíjense, queridos amigos, preparando esto, leía unas estadísticas y en un país muy conocido por nosotros como es España, que tiene 47 millones de habitantes, se cuentan 4 casos en un año. Algo así esporádicamente. 4 casos en un año, en todo un país, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, o este número, o esta estadística? Que ese no es el camino ordinario de Satanás, porque a él no le conviene exponerse de tal manera, así públicamente o fuertemente, así espectacularmente, para después terminar enfrente de todos, ante los ojos de todos, vencido, porque es siempre lo que sucede. Dios vence al demonio siempre, y Él no quiere eso. Él no quiere que la gente vea cómo queda vencido. Sin embargo, en otros lugares, como son, por ejemplo, las tierras de misiones, en comunidades todavía aborígenes, donde hay muchas religiones animistas, allí se dan mucho más caso de estas cosas, ¿no? Que allí Satanás sabe muy bien que con ese tipo de acciones no se provocan conversiones de las personas, sino que se provoca una vuelta a buscar hechiceros, a buscar mantas sanadores limpias y todo eso. Y desgraciadamente en esos lugares lo que provoca es una especie de influjo de Satanás muy fuerte en las personas, que los lleva a buscar cosas más raras aún y desconfiar totalmente de cualquier sacramento
Es decir, que las personas van a buscar más los ritos de superstición con una tremenda desconfianza hacia los sacramentos. Por eso el exorcismo conviene encuadrarlo diciendo que de ordinario Satanás entre nosotros actúa de otras formas. ¿Cuáles son esas formas? Bueno, vamos a mencionar tres. La primera forma de actuar Satanás entre nosotros es hacernos creer que Él no existe. Esa es tremenda y la escucha uno por todas partes. Incluso dicen, en esa iglesia que viven hablando de Satanás, pero si no existe, no existe, espérate nomás. No hablen de mí, porque a él le conviene eso, que todos digan que no existe. Para que así todo tipo de ideas materialistas, todo tipo de ideas lujuriosas, todo tipo de ideas perezosas, confusas ante la verdad, ocurren ante nuestros ojos sin que nos demos cuenta, porque no hay nadie que sea capaz de desenmascararlas. Y entonces Él es feliz. Él es feliz, moviéndose, destrozando, confundiendo, mientras todos, de una manera casi en coro, dicen, es que Satanás no existe. En segundo lugar, nos lleva a confundir lo normal con lo corriente. Es decir, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo corriente? Satanás quiere que nuestro punto de referencia sean las mayorías. Fíjese qué tan interesante, porque esto se escucha todo el tiempo y ahora en la política más, ¿no? Las mayorías. Masas. ¿Qué dice la mayoría, no? La voz del pueblo es la voz de Dios, dicen por ahí algunos también, ¿no? Pero si el pueblo está ignorante, ¿cuál es la voz de Dios? ¿La ignorancia? El demonio siempre quiere, ¿qué es lo que hace la mayoría? Y entonces nos hace pensar que lo normal es lo que hacen los demás. Que eso es lo normal. Entonces yo también. Por ejemplo, si las familias en mi entorno no van a misa el domingo, entonces no voy a ser yo el raro de mi familia que voy a misa. Hacemos lo normal, lo que es corriente, lo que hacen los demás. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Si ellos no van a misa, pues yo tampoco voy. Por eso es un gran error, porque lo normal no es lo corriente. Lo normal es que una familia vaya a misa el domingo, aunque no sea lo corriente. Lo normal hace referencia a una norma, a una ley moral, mientras que lo corriente es un concepto meramente sociológico. Y Satanás siempre nos quiere llevar a confundir lo normal con lo corriente, ya que nuestro punto de referencia no es la ley de Dios, sino más bien hoy día parece que es la ética de las mayorías. Entonces la ley de Dios queda en segundo lugar y el Satanás queda feliz. Feliz. Esta es la forma ordinaria que tiene Satanás de actuar. Hacernos pensar que el mal es bien.
sin necesidad de montar espectáculos, sin necesidad de tener una posesión diabólica de alguna persona, que todo el mundo la vea. No, realmente ese no es su camino regular. Su camino regular es hacerle pensar a todo el mundo que el mal es bien, que abortar es bien, porque la dama es dueña de su cuerpo y por eso tiene derecho a matar a su hijo. Eso es el trabajo del demonio. Hacernos pensar que obrar mal está bien. Que drogarse está bien porque es medicinal. Y que un papá le diga a su hijo de 14 años que está bien fumar marihuana porque eso es medicinal. El demonio está trabajando tremendamente, sin parar. En tercer lugar, el demonio nos hace renunciar a la santidad. Él actúa mediante un influjo que nos lleva siempre a una ética de renuncia del ideal a la santidad que nos propone Jesucristo. Por ejemplo, uno ve que muchos católicos, muchos cristianos que han renunciado a ser santos, que no tienen la santidad como una meta de su vida, ellos viven preguntándose, ¿esto es pecado o no es pecado? ¿Puedo hacer esto sin pecar? ¿O hasta qué parte puedo llegar sin que ya sea pecado? Muy interesante eso, porque en el fondo todos estamos siempre preguntándonos hasta dónde puedo llegar con la bandera de este mundo sin pecar. Pero no quieren ser santos. Todo eso es pecado. Porque parece que hoy día se tiene una licencia para pecar. Y entonces uno tiene que preguntarse, bueno, ¿esto le agrada al Señor? ¿Y sabe por qué no se pregunta uno esto? Porque en el fondo uno no quiere ser santo. Uno quiere solamente conformarse con lo mínimo. ¿Hasta dónde no es pecado? Pero a ver, ¿cómo sigo? Es decir, si yo tomo y tomo y tomo, ¿hasta dónde ya tomar es pecado? ¿No? Entonces, no, pues hasta que ya no te puedas caminar. Ah, entonces puedo tomar hasta que ya casi no me pueda caminar. Y ahí ya dejo de tomar. Eso es entrar en una moral de lo mínimo. Un pretender seguir la bandera de este mundo, los valores de este mundo, intentando llegar hasta lo que me pueda yo decir que es pecado. Eso es de Satanás. Y me conduce por ese camino de pensar que estoy evitando el pecado y al final acabo pecando. Es tremenda la estrategia. Y es importante tener presente, queridos amigos, que Satanás actúa en nosotros siempre desdibujando, enfriando cualquier ideal de santidad, disfrazando el mal de bien y cambiando nuestro deseo de santidad por una vida mediocre. Incluso muchas veces con la excusa de la prudencia, con la excusa de que hay que ser prudentes. Y Satanás nos hace ese cambio en nuestra vida, sin darnos cuenta. En nombre de la prudencia nos cambia el ideal de santidad por uno de mediocridad. Y la iglesia siempre nos ha tenido alertas en esto.
Ella siempre nos ha invitado en su predicación a una moral heroica. Por eso siempre nos presenta el heroísmo de los mártires, lo que fueron capaces los mártires. Esos mártires mexicanos, por ejemplo, durante la persecución. ¡Viva Cristo Rey! ¡Pum! Ahí va el disparo, ¿no? El heroísmo de los mártires siempre. El demonio lo que hace es que nos va introduciendo dentro de nuestras ganas de heroísmo una vida mediocre. Y ahí nos la va vendiendo. Y fíjese cómo nos la vende. Utilicemos, por ejemplo, los pecados capitales y sus virtudes. Pecado capital y su virtud contraria. Y vemos cómo el demonio trabaja con nosotros, haciéndonos cada vez más mediocres y olvidándonos del ideal de la santidad, de ser héroes. Entre la soberbia y la humildad, Satanás pretende hacernos creer que el ideal es tener un orgullo digno. Entre la avaricia y la generosidad, Satanás pretende hacernos creer que el ideal es una sana ambición. Entre la lujuria y la castidad, Satanás pretende hacernos creer que el ideal es una naturalidad sensual. Entre la ira y la paciencia, Satanás pretende hacernos creer que el ideal es un carácter espontáneo. Entre la gula y la templanza, Satanás pretende hacernos creer que el ideal es un gusto propio. Entre la envidia y la caridad, Satanás pretende hacernos creer que el ideal es un egoísmo controlado. Entre la pereza y la diligencia, Satanás pretende hacernos creer que el ideal es una comodidad moderada. Tibios, mediocres. Esa es la forma ordinaria que tiene Satanás de actuar entre nosotros. Es la de rebajar nuestro ideal de santidad a la mediocridad, que la santidad ya no sea una meta. Que seamos mediocres, y por eso el libro del Apocalipsis después va a responderle a Satanás ante esto y le va a decir: porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque eres tibio, porque eres mediocre, no te quiero, te vomito. Y por eso, queridos amigos, es muy bueno que podamos entender esto en el contexto de los exorcismos, para que el hablar de los exorcismos no nos onublime, no nos deje quedarnos un poco ahí viendo el caso espectacular y olvidándonos que lo ordinario es que nos está atacando en todo momento en el terreno de la tentación. Nos quedamos buscando los casos extraordinarios que son uno, como decía hace un momento, 4 en 47 millones, y nos olvidamos que esos 47 millones están siendo atacados en el terreno de la tentación. No en el terreno de la posesión diabólica directamente. Por eso a Satanás lo descubrimos, lo desenmascaramos, es en lo ordinario, donde nos está ahí atacando en el día a día. Después los prenotandas del ritual del exorcismo van a dar un paso más y nos dice: el exorcista, recordando que el linaje de los demonios no se puede expulsar si no es por la oración y el ayuno, procure que, ejemplo de los santos padres, para impetrar el auxilio divino, se ponga ante todo estos dos remedios
en cuanto sea posible, ya sea por sí mismo o por otros. ¿A qué se refiere la Iglesia con esto? Se refiere a eso que decía en el Evangelio de San Marcos 9:29, cuando los discípulos de Jesús, después de que habían sido enviados por él, se regresan y se acercan al Señor y le dicen: ¿cómo es posible que no hemos sido capaces de expulsar con éxito un demonio? No fuimos capaces, así como lo haces tú, Jesús. ¿Qué pasó? Y entonces Jesús les dice que esa clase de demonios no puede ser arrojada fácilmente, sino que tiene que ser con ayuno y oración. Es decir, que el Señor enseñó a sus discípulos que para realizar exorcismos, especialmente los más duros, este exorcismo solemne, por ejemplo, hay que prepararse con oración y con ayuno. Y que ellos habían tenido ese fracaso concreto porque les había faltado oración y ayuno. Por eso estos prenotanda, que el ritual del exorcismo dice, a ejemplo de los santos padres, el que va a ejercer ese ministerio de exorcista, que se disponga con la oración y con el ayuno, o que también pida a otros que recen. En estos casos, es muy frecuente que la Iglesia, cuando va a hacer un exorcismo solemne, cuando se va a enfrentar con el demonio así de frente, pase esta comunicación especialmente a las monjas y a los monjes en los conventos y en los monasterios, para pedirles que ayunen y que recen, porque la Iglesia es consciente que se va a enfrentar con el demonio y que estos dos son los instrumentos a los cuales Jesús se refirió especialmente para tener como fortaleza en el combate contra Satanás. Porque es que el exorcismo solemne es un combate que se produce desde el exorcista, apoyado por toda la Iglesia entera, pero se va a enfrentar a unas fuerzas que superan las fuerzas naturales. Y por eso es que se requieren medios sobrenaturales para vencerlas. Y esos dos medios son ayuno y oración. De hecho, antes de comenzar el rito del exorcismo solemne, los ritos iniciales, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también se le ofrece al exorcista una serie de oraciones para que él se prepare personalmente haciéndolas. La Iglesia ha pensado también en esto, no va a llevar ahí a su exorcista sin ningún tipo de preparación en la oración para que el demonio lo destroce. Y le propone, por ejemplo, encomendarse primero a la protección del arcángel San Miguel, príncipe glorioso, defiéndenos. Y también tiene otro tipo de oraciones preciosas, como por ejemplo esta: Señor Jesucristo, palabra de Dios Padre, Dios de toda criatura, que diste a tus santos apóstoles el poder de someter a los demonios en tu nombre y de aplastar toda fuerza del enemigo. Dios santo, que entre sus adversidades obras admirable, te has dignado ordenar ahuyentar los demonios. Dios fuerte, por cuyo poder, expulsando a Satanás, cayó desde el cielo como un relámpago, con temblor y temor humildemente te suplico, en nombre tuyo, que me fortalezcas con tu poder, para que yo me enfrente con seguridad a este espíritu maligno que atormenta a esta criatura tuya.
Y así se va preparando el exorcista para poder enfrentar con la ayuda de Dios ese tremendo paso que va a dar de dar un combate, una lucha frontal contra Satanás. La iglesia enseña esto a los exorcistas. Les invita a entrar en ese mundo de oración y de ayuno, el suyo propio, pero también encomendándose a otras personas. Continúa estos prenotandas del ritual del exorcismo diciendo: el fiel vejado es el fiel poseído. El fiel vejado debe, si le es posible, especialmente antes del exorcismo, orar a Dios, practicar la mortificación, confesarse frecuentemente, confesar la fe del bautismo recibido, acercarse más a menudo al sacramento, recibir la Santa Eucaristía. Pueden ayudarle la oración de los familiares y amigos, el confesor o director espiritual, y sus oraciones se facilitan por la caridad y presencia de otros fieles. Qué cosa más bella. Es decir, que este fiel vejado, este fiel poseído, en esos momentos de lucidez que él pueda tener, se le invita a rezar, incluso a recibir los sacramentos. Que es importante tener presente que la posesión diabólica no quiere decir que esa alma no esté en gracia de Dios, y esto es muy importante tenerlo claro. Una persona puede estar poseída en su cuerpo, puede estar poseída por Satanás, sin que eso suponga que esa alma esté poseída por él, es decir, que haya perdido la gracia de Dios. Satanás se apoderó de su cuerpo, pero no de su alma. Y esa persona puede ser que sea un santo y que esté experimentando una posesión diabólica de su cuerpo. Y decimos esto, queridos amigos, es porque es impresionante ver el morbo que existe de pensar que una persona que pueda estar poseída por el demonio es porque está en pecado mortal, y eso no es así. Debemos ser muy cuidadosos con eso. Puede ser que Satanás esté poseyendo el cuerpo, pero acordémonos de lo que Jesús nos dijo en el Evangelio. No temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. ¿Sí? No le temáis a Satanás. Así tal cual lo estaba diciendo Jesús. Porque él puede ejercer quizás mucho poder sobre ese cuerpo, pero no es dueño de esa alma. Porque esa alma ha sido recibida a precio de la sangre de Cristo, y Satanás no tiene poder sobre ella. Teman más bien a quien tiene poder sobre cuerpo y alma. Porque también podría ocurrir que una persona poseída esté también en pecado mortal, y eso es mucho más grave. Por eso el ritual del exorcismo nos dice: procúrese que el fiel vejado, el fiel poseído, en los momentos de lucidez pueda confesarse y reciba la Sagrada Comunión, para que esté en gracia en sus momentos de lucidez. Que el demonio no arremete 24 horas sobre ese cuerpo. Vivir en gracia de Dios, aunque esté poseído. De hecho, ha habido santos en la historia de la iglesia que han tenido pruebas muy grandes de ser también atacados por el demonio constantemente.
incluso a tener momentos de posesión diabólica, sin que ello le haya quitado en ningún momento la capacidad de estar en gracia de Dios. Unos han tenido un tipo de experiencia más externa, otros más interna, pero es una batalla. Me acuerdo haber en algún momento leído la vida de el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, que el demonio en las noches no lo dejaba dormir para que en el día, cuando estuviera esas 14 horas que él pasaba confesando, se durmiera. Y cuando él llegaba esas poquitas horas a su cama, el demonio lo tumbaba de la cama, físicamente lo tiraba para que no pudiera dormir. Y eso era todas las noches, la pelea con el demonio. Por lo tanto, la persona que está inhabitada por el Espíritu Santo, que está fielmente enraizada en Jesucristo, pero que está pasando una de estas pruebas tan grandes como lo es un ataque tan directo de Satanás, se les tiene que invitar e impulsar a estar todavía más firmemente afianzados en el Señor, especialmente en los momentos de lucidez que tengan. Continúan los prenotando y dice: a ser posible, realícese en un oratorio en un lugar oportuno, alejado de la multitud, donde esté presente de manera relevante la imagen del crucificado. También debe dejarse una imagen de la Virgen María, teniendo presentes las condiciones y las circunstancias del fiel y dejando que el exorcista use libremente las distintas posibilidades propuestas en el rito del exorcismo. En la celebración del rito, mantenga la estructura que determine y escoja las fórmulas y oraciones que sean necesarias, acomodando las circunstancias de la persona, ante todo a su estado físico y psicológico, y a las variaciones posibles de su estado durante el día y durante la noche, que busquen el momento en el que pueda estar en mejores condiciones para hacerlo. Cuando no está presente ningún grupo de fieles, ni siquiera pequeño, no olvide el exorcista, como dice la prudencia y la sabiduría de la fe, que en sí mismo y en el fiel vejado está la iglesia entera. Y eso el exorcista se lo tiene que recordar al fiel. Toda la iglesia está contigo. Es decir, que aunque el exorcista que ejerce su ministerio en un momento en el que están solamente ellos dos por alguna circunstancia que no es lo normal ni es lo más conveniente, pero que puede pasar, aunque tenga que ser así, recuerde que la iglesia está ahí presente toda entera, rezando por ese caso en concreto. Y por último dice: procure siempre con empeño que el fiel vejado poseído durante el exorcismo, si es posible, se recoja totalmente, se vuelva hacia Dios y le pida la liberación con la firme fe y con humildad. Y cuando se ha vejado con más fuerza, es decir, cuando sea especialmente tentado por Satanás, sopórtelo pacientemente, no desconfiando él nunca de la ayuda de Dios recibida por el ministro de la iglesia. Vamos a dejarlo hoy aquí para mañana continuar con esta catequesis y darle término a este exorcismo mayor que nos presenta este número del catecismo.